Avui en companyia parlem de teatre. Parlem també de passió, constància i de cultura, perquè hi ha projectes que van més enllà dels escenaris i que deixen una empremta prou profunda en la vida de la gent i de la història d'un poble. I projectes d'aixòs és, sense dubte, la Tarumba, una associació cultural que forma part del patrimoni viu d'Alzira. Tot va començar al curs de 1981-1982 a l'Institut Regent Jaume quan un grup d'alumnes i professors van decidir pujar-se a l'escenari per primera vegada. Allò que va néixer com una iniciativa escolar es va convertir amb els anys en una autèntica escola de teatre, on la creativitat i la formació anaven de la mà. A partir d'aquella experiència va néixer el grup de teatre Tarumba, grup Tarumba Teatre, que prompte destacaria pels seus muntatges i per la seva capacitat de connectar amb el públic alzireny. Amb el pas del temps, el projecte va anar creixent fins a construir-se com a Associació Cultural La Tarumba, una entitat sense ànim de lucre que ha impulsat la formació actoral, la gestió teatral i la divulgació de les arts escèniques. Des d'aleshores, La Tarumba ha organitzat cursos, jornades i tallers, ha editat llibres i ha col·laborat amb diferents institucions per fer del teatre una eina educativa i social. Dins d'aquesta gran família ha nascut com a suc de teatre integrat per joves que han crescut dins de l'associació i que han portat el nom d'Alzira per tot el territori valencià, acumulant més de 70 premis. Volem Teatre, dirigit per José Rubio, que ha portat noves propostes escèniques, o l'Escola de Teatre Tarumba Jove, creada el 2016 amb el suport de la Regidoria d'Educació, on noves generacions d'actors i actrius descobreixen la màgia dels escenaris. En aquest recorregut no s'entendria sense la figura del seu president i fundador, José Antonio Martínez, veritable ànima i motor de La Tarumba, professor, dramaturg i director, ha dedicat tota una vida a formar, a inspirar i a transmetre la seva passió pel teatre. El seu treball ha sigut reconegut amb distintes distincions com el Premi Taules, el Premi Micalet de les Arts Escèniques o la insígnia d'or de la ciutat d'Alzira, concedida per unanimitat pel consistori. Avui, en companyia, tenim a José Antonio Martínez. Repassem esta trajectòria plena de vocació, dedicació i estima per la cultura. José Antonio, lo primero de todo, bienvenido. Muchas gracias. Hablamos sobre la Tarumba, vamos al principio de todo. ¿Cómo nació la Tarumba y si recuerdas el primer impulso y la primera vegada que vau decidir fer este grup de teatre y esta unió entre els alumnes? Pues yo acababa de llegar destinado a Alzira y al instituto. Había pasado un año y había visto cómo un profesor había montado un espectáculo con un grupo de jóvenes actores, alumnos, y al año siguiente este profesor se fue. Entonces yo cogí ese relevo porque me atraía muchísimo el mundo del teatro. Realmente yo no había hecho teatro y de hecho lo que les digo a veces a algunos alumnos es que mi frustración fue que con 16 años empezamos a hacer una obra de teatro en el instituto y al no tener a alguien, un profesor que nos, de alguna manera nos condujera, pues fracasó. Entonces, no sé, tenía esa espinita y a partir de ahí empecé con el teatro y hasta ahora. ¿Era común que en los años 80 en Alzira se hiciese un grupo de teatro entre alumnos y profesores? ¿Cómo nace esta intención de unirse? Yo llego y desconozco, porque yo vengo de fuera, desconozco el ambiente teatral escolar, ¿no? Pero después, como enseguida conectamos todos los que tenemos este vicio, pues contacté con Salvador Bataller, que en el José María Parra pues también habían tenido una tradición de hacer obras de teatro y tal. Y fue a raíz de conectar con él como a los 4 años o 5 después de estar solamente en el centro, pues abrimos a Alzira La Tarumba y entonces ya empezó ese camino que nos ha traído hasta aquí. Hablemos sobre cuándo os diste cuenta las personas encargadas en el instituto de que esto iba más allá de ser simplemente un grupo escolar, porque al final es lo que tú dices, abristeis las puertas a toda Alzira y se ha convertido pues, en un símbolo de Alzira y del teatro. Mira, yo creo que hay personas que pueden incidir mucho en la trayectoria
en este caso mía, y que me animaron. Yo recuerdo que hicimos, ni más ni menos, yo hice una versión con alumnos del instituto de Tirano Banderas, una novela de Valle Inclán, y había 40 actores. Eso era tremendo, eran otras épocas en las que, no sé, había otro tipo de relación, ¿no? Le hicimos en el instituto, gustó muchísimo, y en aquella época, creo que se llamaba José Garés, que era el gestor cultural, nos animó y nos llevó al Gran Teatro. Hubo muchísimo público, también estuvo muy bien. Yo ahora desde la distancia, la perspectiva, digo, podía estar, yo creo que era más el amor que podía haber de familiares y de todo. Y vale, eso fue una cosa puntual y yo seguí en mi centro. Pero de pronto recibí la colección completa de las obras de teatro de Bertolt Brecht regaladas por el ayuntamiento. No habíamos cobrado nada, por supuesto, pero entonces fue como, oye, valoran tu esfuerzo, tu trabajo, parece que te animan. Y no sé, yo creo que eso fue un espaldarazo, siempre lo recordaré. Quizás habríamos continuado en el instituto haciendo las obras, pero eso me motivó. Aparte también estaba el malogrado Pepe Rubio, que es el que el que inició y fundó Volent Teatre, que llegaremos. En aquella época que escribía en El Levante y sacaba crónicas muy buenas sobre las actuaciones, nos seguía. Él también se metió en esta cuando empezamos a abrir el grupo Alcira. Es decir, que hay Salva Bataller, que te he dicho, hay una serie de referentes que de pronto hacen que, sin tener la perspectiva de futuro que ahora tenemos, que es una asociación muy consolidada, pero sí de que, bueno, podíamos abrirlo al CIRA, podía venir gente que no solo fuera escolar. Se abrió al CIRA y a la comarca, porque tuvimos actores y actrices que venían de Carcaixent o que venían de Sueca, y en ese momento esos referentes realmente empujaron para que todo fuera a más. Hay que entender también que había un grupo de actores magníficos en aquel momento, por ejemplo, actores y no actores. Estaba ni más ni menos que de técnico de sonido Vicent Cucarella. Vicent Cucarella es el síndic de Comptes de la Comunidad Valenciana, y era un fanático del sonido y de las luces, y una persona de las que he visto pocas veces que no quiera salir, sino que quiera estar en el grupo, pero complementándolo y haciéndolo que luzca mucho más, ¿no? Pero estaba Jordi Verdú, que es el actual gestor cultural, Francesc Campos, que estuvo varios años de director del Parra. Hubo actores como, que hicieron la carrera, como Cristina Soler, como Antonio Martínez, Joan Carles Rosselló, que también estuvo en el grupo al principio. Hubo una gente, Marisa Carrió, que se ha jubilado ahora mismo de profesora, varias personas, varios chicos y chicas que después fueron profesores de enseñanza secundaria, ¿sabes? Entonces era tal la efervescencia, la ilusión, las ganas y todo, que aquello empezó a volar y llegamos hasta ganar lo que fue una concurso de teatro en toda la Comunidad Valenciana, que después los ganadores iban con a reunirse con todos los ganadores de las comunidades autónomas, ni más ni menos que a Mérida. Fue una experiencia maravillosa, íbamos lo menos 20 y pico de aquí, y tuvimos realmente, pues yo no sé si fue la osadía exagerada, de hacer la obra ganadora que la habíamos hecho en valenciano, a hacerla en Almendralejo, Extremadura, en valenciano. Hicimos primero unas hojas amplias sobre lo que era pues toda la trama, y allí la hicimos. Quiero decir que era una época, éramos todos jóvenes, yo era un poco más mayor que ellos, pero bueno, muy poco más, ¿me entiendes? Entonces, fue una época de la Tarumba Teatre que empezó a moverse,
bueno, pues duró bastante tiempo, hasta que empezaron a casarse, tener hijos, y entonces eso pues fue menguando, Fue menguando hasta el día pero de esa hoy. fue otra etapa después, sí. Hablamos un poquito de dónde viene el nombre La Tarumba, porque es un nombre curioso. Sí, pues mira, la primera obra que hicimos en el instituto fue una adaptación que hice yo de 2 farsas de García Lorca, y entonces salía al principio un personaje que era el director, y se dirigía al público, hablaba un poco sobre esto y decía, y saludemos hoy en La Tarumba, y La Tarumba era, digamos, el teatro, donde iban a representarse los títeres. Y a mí me encantó ese nombre, La Tarumba, y a partir de ese momento pues empezamos con La Tarumba. ¿Recuerdas un poquito de ese grupo que empezasteis en el Rey en Jaume, en el Instituto de Alcira? ¿Recuerdas aproximadamente cuántos erais? Pues fíjate que hemos hablado de la obra de Valle Inclán, de Tirano Banderas, 40 y pico, 40 seríamos, pero normalmente éramos 15, 20. El teatro es algo que gusta a mucha gente, no a tanta lo lanza a practicarlo, pero luego se multiplica el efecto que tiene, puesto que esos pocos, que puedan ser 12, 14 o 15, al hacer las representaciones irradian a mucha gente, que es lo que nos está pasando ahora con la escuela. Ahora mismo tengo 13 alumnos en el grupo, digamos, superior. Esos alumnos son los encargados de hacer los espectáculos. Cada año solemos hacer un espectáculo al que vienen a ver en el Gran Teatro alrededor de 600 alumnos de enseñanza secundaria desde la mayoría de los centros de Alcira e incluso del Instituto de Carcaixent. Aparte tenemos unas actividades didácticas que mandamos, yo voy a hacer un coloquio a los centros que me lo piden, con lo cual esos 13 alumnos, y en aquella época pues serían 13, 14, 15, 30 y picos en ese momento. Recuerdo que de los 2 centros hicimos ¿Quién quiere una copla del arcipreste de Ita? Y seríamos también unos 30 y pico alumnos. Es que hay anécdotas buenísimas. Estábamos haciéndola en el Gran Teatro y llaman por atrás, pero haciéndola, y que es el padre de tal actriz que dice que se venga. Y se la llevó en ese momento. Menos mal que era un personaje que hacía un baile y unas cositas y pocas. Y una de las que estabas de apuntadora se lanzó, que no había hecho teatro, y lo suplió. Anécdotas miles, pues seríamos 30 y pico en ese momento. 30 y pico. Pero lo importante es que lo estábamos haciendo en el Gran Teatro y llegaba mucha gente. Ahora, esta jornada pedagógico-teatral llega a los alumnos con sus profesores reflexionan sobre las características del teatro, los mensajes que mandan, con lo cual es poca gente la que se lanza, pero luego tiene mucha importancia en lo que es el contexto en el que se mueve. ¿Erais conscientes de que en ese principio iba a llegar a lo que es a día de hoy La Tarumba? No, no nos lo planteábamos. Digamos que íbamos el día a día, hacíamos un espectáculo, queríamos sacarlo lo mejor posible, poco a poco se fueron incorporando, no en el instituto, pero ya en La Tarumba, pues músicos de Alcira, que bueno, firmaban como Gregor and MacGregor ingenieros, y eran pues personajes tan singulares como La Chocha, que muchísima gente conoce. En fin, era poco a poco ir abriendo a mucha más gente creativa que hacía el cartel, que colaboraba y participaba con nosotros. Y era intentar que ese espectáculo funcionara, se moviera lo máximo posible. En el instituto simplemente era por poder hacer esas obras y que poderlas acabar y que viniera mucha gente. Recuerdo en el instituto una obra que normalmente no nos metemos en escenografías porque el escenario del instituto tiene 4 de fondo, 4,5 por 6,5 de ancho. Hicimos una obra que era
Usted tiene ojos de mujer fatal, de Jardiel Poncela, con 2 escenografías diferentes que en 15 minutos las cambiábamos, y que dije yo a partir de ese momento, se acabaron las escenografías, porque era una barbaridad, ¿no? Pero era intentar acabar los espectáculos, que la gente disfrutáramos y que gustara. Y poco a poco pues fuimos haciendo cada vez mejor las cosas. Bien es verdad que empezamos a recibir mucha formación, esa es otra etapa, la de los encuentros de teatro de Alzira, en las que empezamos allá por los años finales de los 80 con el ayuntamiento. Me acuerdo que fuimos a presentar lo que era un proyecto, es decir, una muestra de teatro en verano, en julio, al aire libre. Bueno, y se reían de nosotros, decían, pero estáis locos, ¿quién va a ir? Vaya. Pero lo hicieron, y de pronto empezó a funcionar, y fue también una referencia para toda la comarca, lo que llegaron a ser los encuentros de teatro de Alzira, que eran espectáculos, pero también eran mucha formación, libros que salieron a raíz de los seminarios que se hacían, en fin, no solamente hacer teatro. Sí, quería preguntarte eso del tema, pues justamente lo que has hablado de los encuentros de teatro. ¿Cuáles crees que han sido los momentos más claves para que haya evolucionado tanto la tarumba, que a día de hoy sea una asociación cultural súper conocida y que todo el mundo en Alzira y en la comarca de la Ribera Alta y la Ribera Baja se conozca? Sí, bueno, es que hay hitos, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, lo más reciente, Sí. pues hay muy pocos sitios en la comarca que haya una formación para jóvenes, con lo cual nuestra escuela de teatro es de las pocas que hay, yo no sé si hay alguna más. Entonces, evidentemente vienen de toda, es un referente, vienen de toda la comarca, vienen. Cuando empezó la tarumba, pues era llevar a amigos, conocidos, familiares, a que vieran nuestros espectáculos. Y nuestros espectáculos fueron creciendo. De hecho, estamos hablando de que sería en 1987 o por ahí, o 88, cuando surge Plautus Mix. Plautus Mix hizo la escenografía y el cartel, el malogrado Vicent Verdú, ¿vale? Y llevábamos un vestuario que había hecho original para nosotros, ni más ni menos que Francis Montesinos. Wow. Bueno, nos costó un dineral. Claro, ese espectáculo que fue una adaptación yo teatral, y Salva Bataller al valenciano, que es un experto en la lengua popular, en la lengua coloquial, en los refranes, en los dichos y tal. Y empezó a funcionar de manera que empezamos a hacer representaciones, íbamos por toda la comarca, pero por toda la Comunidad Valenciana. Claro, todo eso aparecía en la prensa, lo hacíamos, y esa obra la hicimos aquí 2 o 3 veces, la gente se lo pasaba en grande, se reía. Eso empezó ahí realmente la tarumba a ser también, pues, digamos, una referencia en Alzira y la comarca. Es evidente que después, con los encuentros, estábamos digamos, ahí con el ayuntamiento, y organizábamos cursos, seminarios, muy importantes. Pues aquí estuvo Pepe Villuela dando un taller que fue magnífico, y fue un taller de juegos. Una semana con él, con juegos que venían muy bien para lo que es el comienzo del trabajo teatral, de los ensayos, etc. Pero aquí ha estado Rodrigo García, que era una persona muy importante en lo que era el teatro vanguardista en Madrid. Ha venido mucha gente, o bien a hacer sus espectáculos, o bien el Joglars. Y vino su actor principal, Fonseré, a hacer un taller, que iban por las calles de Alzira intentando copiar a personajes e improvisando. Todo eso evidentemente nos dio mucho nombre, no solo como digamos, grupo de teatro, sino como gestión. Y de hecho, en el 2000 se nos concedió ni más ni menos que la Consellería el premio Micalet a, digamos, la faceta amateur.
pero porque no solamente éramos un grupo que hacía teatro, sino que éramos un grupo que nos preocupábamos de la cultura, del teatro, de su proyección. Sí. En Alcira nosotros hacíamos talleres para profesores, para cómo podían abordar el teatro, porque el teatro y la literatura son dos cosas diferentes. El teatro tiene que ver con el espectáculo, con lo visual, con lo vivo, y la literatura tiene que ver con la letra, tiene que ver con la lectura. Entonces, la mayoría de profesores no se les había formado, a mí no se me había formado. Y yo fui de una manera autodidacta, buscando por aquí y por allá, yendo a cursos, que fui bueno, pues poco a poco conociendo más este arte. Son 40 años los que tiene la tarumba, desde en el 2022 fueron 40, ahora serán 45, prácticamente 45. 43, 45, sí, sí. Casi llegando al medio siglo. ¿Cómo, de manera personal, cómo mantenéis la ilusión por continuar trabajando por la tarumba, continuar formando alumnos? ¿Cómo mantenéis ese espíritu tanto vosotros de manera personal, los profesores o los encargados de la asociación, como motivando a los alumnos? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, claro, yo tengo una deformación profesional, que soy docente y que me ha encantado siempre mi profesión. Y descubrí que si realmente la lengua y la literatura castellana eran mi formación, lo que descubrí que podía enseñar, que no enseñaban otros, y eso fue lo que me motivó a continuar, porque era algo singular, era el teatro. Entonces hubo varios momentos en que los centros se daban una asignatura que era o dramatización o taller de teatro y todo esto, y ahí yo pues me fui formando. Hoy, por ejemplo, con la escuela que doy a los dos grupos, es lo que he dicho yo, es que disfruto enseñando, y entonces viendo que vienen gente de 11, de 12, de 13, de 15 años, con pasión, que son capaces de sacrificarse y venir, pues de Benimodo, que tenemos a uno de nuestros actores, y con la ilusión y las ganas, y a mí es que me hacen revivir y me hacen ilusionarme con ellos y crear con ellos, ¿no? Entonces, y luego con los adultos tengo un grupo maravilloso, magnífico, que tiene ya una gran experiencia, y claro, eso se demuestra luego cuando vamos por ahí de representaciones. Eso es lo que respecta a mí. Luego está en el grupo Volenteatre, que ha sufrido pues la pérdida de su director, pero lo retomó Sandra Waps, que es una actriz que se formó el primer año en la escuela y luego en Valencia pues se diplomó en teatro. Y ahora lo ha cogido Raúl Calabuig, que es una persona que tiene mucha ilusión y muchas ganas, y digamos que va a darle una impronta a un grupo que también tiene muchas ganas de avanzar y progresar. Y luego tenemos los talleres, tenemos a Ricardo Ull, que es maravilloso, es un chico joven, pero que tiene un don con la gente mayor. Tenemos desde gente de 70 y algún año hasta gente de 17 y 18, 40, lleno al sal completo, pero él sabe darles tal motivación y tal ilusión y es que le encanta, es el teatro. Ahora se ha hecho maestro fallero también, pero le encanta el teatro. Entonces estamos ahí esos grupos con gente que nos ilusiona, pero que los que realmente empujan no somos los que estamos ahí quizás como cabezas, sino todos los demás que quieren hacer, que quieren avanzar, que quieren disfrutar, que quieren pasárselo bien, porque al final el teatro es disfrute y juego, es terapéutico también, y yo creo que mucha de la gente que viene también es para olvidar. Cuando empezamos a calentar en lo que es la preparación para un ensayo, les digo, vamos a centrarnos en nuestro cuerpo, en las tensiones y distensiones, y olvidémonos de todo lo que de dónde venimos y todo, que alguno viene con mala leche, otro viene estresado. No, olvidémonos, y ahí nos pasamos a lo mejor un par de horas construyendo otros personajes, disfrutando, riéndonos, improvisando.
José Antonio, nos vamos unos minuts a publicitat i ara repassem les mostres més icòniques de la tarumba i de Suc de Teatre, que és este grup que parlàvem abans. Bueno, anem uns minutets a publicitat. Tornem y continuem parlant amb José Antonio. José Antonio, habíamos dicho que nos quedábamos con cuáles consideras que son las obras más icónicas de la tarumba, porque yo que soy de Alcira, todo el mundo se conoce Los Mundos del Pelis, para mí es una de las obras que más representa la tarumba, pero igual de manera personal, ¿para ti representan alguna otra obra más lo que es la esencia de la tarumba? Bueno, vamos a ver, tú es que eres muy joven, ¿no? Pero otras personas que no son tan jóvenes tienen obras referentes. Una es, ya lo he dicho antes, Plautus Mix. Plautus Mix hicimos muchísimas representaciones en Alcira varias veces y era muy divertida y funcionó muy bien. Luego hay una obra que, digamos, que no es de la tarumba, pero era de la tarumba porque en ese momento aún no se había constituido el grupo profesional, sino que a raíz de que algunos actores hacen arte dramático, la carrera, pues la tarumba intenta ayudarles montando, produciendo espectáculos. Y entonces hay un espectáculo extraordinario que se hicieron casi 100 representaciones, que es Jau. Jau, que lo recordará mucha gente que tenga una cierta edad, lo dirigió Carles Alberola. Y fueron 4 actores recién salidos que se encerraban con él y empezaron a construir la historia. Carles Alberola iba también proponiendo cosas, de manera que lo que resultó fue una obra muy divertida, una crítica a los culebrones de la época, y funcionó muy bien. Esto fue en el momento en que empezó a apoyarse esta vía, que a los pocos años declinó por diversas razones, ¿vale? Y entonces ahí fundé, porque ya prácticamente no había gente de la Tarumba Teatre por unas razones u otras. Entonces fundé Suc de Teatre, estamos hablando de 1996. Y Suc de Teatre, el primer espectáculo que hizo fue La Canya, fue Estem fins als ous. Un espectáculo que también nos movimos por toda la Comunidad Valenciana. Es una anécdota muy graciosa porque fundé el grupo y se apuntó José Ángel Gómez, que ya estaba, pero que tenía muchas ganas, digamos, que no había estado, era más joven, ¿no? Pero ya estaba en la tarumba, y se apuntaron chicos y chicas entre 15 y 17 años. Ese espectáculo estuvo más de 3 años en cartel y tuvimos que ir variando el vestuario porque lógicamente iban creciendo, claro, y teníamos que cambiarlo. De ese espectáculo lo hicimos en valenciano y en castellano, se publicó el libro, me publicaron el libro, que de manera un poco vergonzante lo titularon Estem fins als ... ¿vale? Y fue una obra que ganó también la Comunidad Valenciana y la hicimos en ni más ni menos que, me parece que fue en Cáceres. Las críticas que salieron fueron maravillosas porque era una obra muy fresca, muy joven, muy coreográfica. Entonces, esa fue otro de los momentos importantes. Y después, claro, hay 2 referentes muy importantes de Suc de Teatre después. Uno es Hamlet, evidentemente, que, bueno, hemos conseguido más premios que con todos los anteriores,
de todas las veces anteriores. No había tantos concursos en la época de los años 80 y 90, pero ahora hay muchos y nos hemos presentado y bueno, y nuestro actor principal es el más premiado de todos los actores de la tarumba, Jorge García. Y hay otra obra que se llama Serendipia, que Serendipia es un código entre clown, payaso, pero muy de personajes actuales, de 4 actores, que nos hemos recorrido también varias, no solamente la Comunidad Valenciana, sino algunas otras localidades, ganamos el primer premio en varios sitios. Esas son, digamos, para mí las obras que han significado como un punto en alto que nos han hecho todavía más conocidos, pero en Sud de Teatre ha habido obras muy entrañables como Desamparados, que era sobre, a partir del abandono de una anciana por su familia en una gasolinera mientras se fueron de vacaciones. Ahí construí una historia muy, muy emotiva y muy entrañable, también muy bonita. Mabel fue como para conmemorar un centenario de esto de Cervantes, construí un espectáculo de un profesor que se vuelve loco por lo mismo, y también fue muy reconocida. Pero evidentemente la más, yo creo que es Hamlet. Vamos a ver, si con obras mías ha tenido reconocimiento, con un Shakespeare, pues ¿qué podíamos esperar? La verdad es que nos salió un espectáculo muy, muy interesante, con música heavy y actualizado. Y claro, ha sorprendido muchísimo y ha tenido un reconocimiento magnífico. En septiembre actuamos en Navarra, actuamos en Madrid también. En Madrid nos dieron un tercer premio, que está muy bien. En Navarra, premios al mejor actor. Bueno, actores hemos tenido en casi todos los sitios, hayamos o no hayamos ganado primer premio, actor principal y actores secundarios nos hemos ido turnando, que yo también participo, varios actores, con lo cual no te den premio, porque si se presentan a lo mejor 70, 80 o 100 grupos, te seleccionan para hacer 4 grupos nada más y te dan los mejores actores, pues es que el espectáculo es bueno, ¿no? En fin, esos son los referentes de nuestro, digamos, del recorrido de todos estos años. Mientras estaba escuchando, estaba contando las ciudades por las que habéis pasado. Me has dicho Navarra, Madrid, Cáceres, Mérida. Habéis hecho un recorrido por la geografía española con el grupo de teatro La Tarumba. Sí, y no podemos, tenemos un límite y aún así, porque, y sobre todo hoy que los precios han subido mucho y sin embargo los cachés o lo que se nos da por actuar continúa igual. Entonces hay sitios que no podemos ir porque es que perdemos dinero. Hemos ido a sitios porque perdiendo dinero porque, digamos, tienen un reconocimiento, ¿no? Pero claro que nos gustaría ir a más sitios. De todas maneras es un palizón, porque hemos estado en un pueblo de Palencia, viernes por la tarde, parar a mitad, llegar allí sábado por la mañana, estar todo el día en el teatro montando y preparando, actuar, terminar, darte un poco de desahogo, recoger, cenar, mal cenar, porque siempre cenas tarde, y al día siguiente un palizón de viaje. Eso solo lo aguantan pues gente con muchas ganas de hacer teatro. Y nos vamos a la Escola de Teatre La Tarumba Chove, o La Tarumba. ¿Cómo nace esta escuela de teatro? Pues nace por lógica. Si a mí me gusta tanto enseñar y me jubilo, pues entonces tengo que seguir haciendo teatro. Y entonces estaba de concejal Pepe Grau, el músico alcireño, y que nos ha hecho, por cierto, algunas músicas en algunos espectáculos nuestros, y él me animó, José Antonio, porque yo estaba llevando el grupo de teatro del instituto y allí venían también centros escolares a ver nuestros espectáculos, lo organizábamos. Entonces él me animó mucho, dice, tienes que continuar esta actividad, porque
es lo que hemos hablado, no solamente que gente que quiera hacer teatro joven tenga una alternativa, sino que luego puedas mostrar todos estos espectáculos. Y bueno, ofrecí un proyecto a la Concejalía de Educación, se aprobó y ahí empezó la escuela. Y el primer espectáculo, que era gente que venía sobre todo del instituto, que se había quedado huérfano porque ya no continuó nadie, ¿no? Más algunos que vinieron de otros centros, volvimos a representar Stenfinsals. Y ganamos el premio Buero, que es un premio importante de teatro joven, en homenaje a Buero Vallejo, un premio Buero en la Comunidad Valenciana. Eso fue maravilloso, ¿no? Y bueno, eso nos animó a seguir mucho más. Entonces yo, como había ya probado determinadas obras, por ejemplo, la que tú has dicho, Los mundos del Pelis, pero como Mola y otras obras, La magia de la luna, las había probado en el instituto y habían funcionado tan magníficamente, tomé la decisión de irlas reeditando ahora con un grupo de teatro más formado, porque en el instituto pues llegaban un par de años pues, y se iban, pero aquí tengo gente en la escuela que ha estado 6 años. Es decir, que es como si hubiera estado una licenciatura en teatro. Y claro, tengo gente muy buena, gente joven de teatro muy buena. He ido repitiendo durante todos estos años esos espectáculos y creando alguno nuevo, y están funcionando tan bien que bueno, se repiten siempre los centros para poder venir a vernos. El ayuntamiento, hay que hacer un inciso, decir que yo y la Tarumba no sería lo que somos si no fuera por el apoyo del Ayuntamiento de Alzira, haya pasado por la alcaldía el alcalde del signo político que haya sido. Siempre se ha tomado a la Tarumba como algo de Alzira que merecía la pena apoyar. Y gracias al ayuntamiento está la escuela, y gracias al ayuntamiento está la Tarumba, porque si no se hubiera quedado en un grupo muy tangencial que con cualquier crisis se hubiera deshecho. Pero estaban ahí los gestores culturales, los concejales, siempre apoyándonos, siempre diciendo venga, adelante, y siempre yendo a nuestros espectáculos, reconociéndonos. En fin, es digno de aplaudir. Nosotros cuando vamos por ahí lo decimos siempre. Estamos muy orgullosos de nuestra ciudad, porque nuestra ciudad es la que nos está apoyando a través del ayuntamiento. Que hay pobres grupos, por ejemplo en Madrid, compañeros que dicen, pero nosotros, digo, pero es que vosotros en Madrid, ¿quién os apoya? Pero en una localidad como Alzira ha sido fundamental este apoyo. Actualmente en la escuela Teatre Tarumba, ¿cuántos alumnos tenéis o cuántos grupos? Porque comentábamos fuera de cámara... Son 2 grupos. Son 2 grupos. Pasa como los grupos de adultos, porque quienes los llevan, en este caso Ricardo y yo, no llegamos a más, no podemos llegar a más. Pero bueno, hay 2 grupos. El grupo superior siempre son los actores que se necesitan para un espectáculo. Por lo tanto, en el grupo, decimos de iniciación, pero hay gente que puede estar 2 o 3 años formándose y no pasar al grupo de profundización. Ahí hay una selección que yo siempre hago dependiendo del espectáculo que vayamos a hacer. ¿Los alumnos son jóvenes o tenéis alumnos ya más mayores? No, la idea es entre 11 y 17 años. 11 y 17. Puede haber una excepción, como tenemos en la actualidad, un alumno que lo necesitaba porque casi no hay alumnos para como Mola, que lo estamos haciendo, y él tenía muchas ganas de continuar, está en Alzira y es un alumno de 18 años. Pero lo lógico... Aceptamos a alguna alumna o alumno de 10 años, pero le decimos a sus padres que tenga un periodo de aclimatación, a ver si les gusta, pero sí les gusta, porque quien viene tiene ganas de hacer. No era a veces como en el instituto, que en la asignatura, que a veces iban de rebote. Claro. ¿no? Pero quien viene tiene ganas de hacer, y quien pasa realmente al grupo de profundización o grupo superior es gente que ya ha hecho,
que no solo tiene capacidades, sino luego la capacidad de comprometerse y de cumplir, que es muy importante. ¿Crees que hablando de la escuela, crees que es difícil enseñar teatro? ¿Cómo tanto Ricardo, creo que es el otro chico, como tú, cómo enseñáis este teatro? Bueno, lo primero tienes que estar formado. Sí. Ricardo se ha formado, yo me he formado, y yo creo que luego es, vale, pues que, yo qué sé, que tienes esa capacidad. Yo quiero que alguien pueda continuar conmigo, pero es que, claro, yo es porque estoy jubilado y puedo dar a las 5, pero hay gente que trabaja, que es muy difícil, pero estoy seguro que en el grupo, de hecho, José Ángel Gómez dio clases de teatro también. Hay gente que puede, pero que está muy agobiada haciendo ya el espectáculo, pensando que a lo mejor el siguiente, y no termina de meterse. Pero supongo que algún día yo tendré que dejarlo y espero que salga gente que le guste y que lo lleve muy bien. ¿Crees que es importante que haya grupos amateurs por todo el territorio, bueno, el territorio valenciano y todo el territorio español? ¿Crees que es importante hacer una función cultural? Es muy importante. Por una parte la formación, el crear público, que es lo que estamos haciendo, pero por otra parte hay que entender que hay localidades más pequeñas. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo a la Llosa de Ranes. La Llosa de Ranes hay un grupo que ha conseguido que el teatro sea un entretenimiento cada domingo, y están a lo mejor 3 meses haciendo una muestra de teatro que llevan grupos amateurs y nosotros hemos estado allí. Digamos que esos grupos dinamizan mucho esa localidad. Se me ha pasado decir que la Tarumba también fue uno de los grupos importantes, de los 4 o 5, que constituyeron la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana. De hecho, nosotros impulsamos que se hiciera aquí la primera asamblea, conseguimos que el ayuntamiento se implicara, pusiera 2 grupos de la federación, de la no federación, que no había federación, 2 grupos amateurs, hicimos aquí la asamblea, una comida, y es el primer peldaño de una federación que éramos en aquella época, a finales de los 80, 4 o 5 grupos, y ahora hay más de 130 grupos, hay más de 25 muestras que ha de alguna manera promocionado la federación, y que ha hecho que muchos grupos que estaban aislados en muchas localidades se unan, tengan información, tengan formación, etcétera, etcétera. Quiero decir que en eso también la Tarumba es un referente, claro. ¿Crees que el teatro puede servir como una forma de transformación social, como una herramienta para hablar de cultura tanto a los jóvenes y fomentar la cultura a los que ya son personas culturalmente entendidas? Vamos a ver, antes es posible que sí. Vamos a ver, antes que había pocas fuentes de información, pero hoy en día, con la cantidad de redes sociales y todo esto, lo primero hay que conseguir que los jóvenes vayan al teatro, y es lo que estamos haciendo con la escuela y con los centros de enseñanza. Y luego, pues, tota pedra fa paret. Entonces, algo se puede hacer. De hecho, vamos a estrenar un espectáculo dentro de 10 días en el que se aborda la figura, una figura emblemática como fue el enterrador de Paterna, Leoncio Badía. A partir de su vida yo construí una obra que no es biográfica, pero que pretende contar cómo fueron los primeros años de posguerra, todo lo que de alguna manera se vivió tan dramático y tan terrible, e intentar ilustrar, porque muchos están hablando de que en Europa se empieza a reproducir lo que fueron los años 30, es decir, el advenimiento, la eclosión de partidos ultranacionalistas que provocaron la destrucción de Europa. Entonces,
vale, nosotros vamos a poner un granito de arena. ¿Por qué? Pues porque creemos que es necesario. Pero tanto el cine como la televisión, como las redes sociales deberían, pero no es así porque hay muchos intereses en que se promuevan determinadas consignas. Pero estamos en un momento difícil en el que todos tenemos que poner nuestro grano de arena para que nuestra perspectiva, nuestra vida, nuestra visión se abra. Y nada mejor que conocer los efectos de unas irrupciones de partidos que llevaron a Europa al desastre y que puede volver a repetirse. Hablamos de justamente eso, de futuros proyectos que me has comentado, como el que estáis preparando del enterrador de Paterna. ¿Dónde estáis en este punto, la Tarumba, la asociación cultural? ¿Qué proyectos tenéis entre manos? Pues los proyectos son variados, como son los grupos. Por ejemplo, la escuela. Tenemos ya una fecha de estreno en abril de Cómo Mola, que la hemos hecho, ya la hicimos en la escuela hace 6 años, pero como han pasado todos los jóvenes ya no son tan jóvenes, volveremos a hacerla. Es por lo que hablábamos de referentes entre jóvenes de Alcira. Esta ya estamos trabajando a tope. Lo que es Volem Teatre está trabajando con su nuevo director en una propuesta, obra suya que les ha dado y que en breve pues, se estrenará. Sud de Teatre está ahí ya con a punto. Hemos metido música original, va a haber una pantalla con rótulos, con imágenes, con vídeos, una iluminación que nos va a hacer el técnico, el jefe técnico del Gran Teatro, y luego los grupos de adultos están a tope y preparando sus muestras, que serán en junio una y en julio otra, o sea, que hay ya objetivos muy claros y estamos con toda la ilusión. Y ya, José Antonio, para acabar así, me gustaría resumir un poquito tu trayectoria. Si tuvieras que resumir tu trayectoria en una palabra, ¿cuál crees que sería? Pues una palabra no, pero 2 sí. Por ejemplo, pedagogía y pasión. Pedagogía y pasión. Y siempre acabo con esta pregunta, le hago a todos mis invitados. Si tuvieras que decirle a alguien que quiere empezar en el teatro, que animarlo de alguna manera, ¿con qué frase lo animarías para empezar yendo a la Tarumba o yendo a cualquier asociación cultural de teatro o a cualquier grupo? En Fallas, en lo que sea, que es muy hermoso y aparte muy gratificante. Y aparte, es una cosa que no hablamos, es que te relacionas con un grupo que está como tú, con nervios, con esta especie de, a veces, muro que nos impide sacar nuestras emociones y que gracias a ti, gracias a ellos y todos van a salir hacia adelante. Es fascinante porque conoces a gente que está en tu misma situación, con tus mismos problemas y con tus mismas ilusiones. Y luego también es lo que hablábamos antes, lo terapéutico, el poder hacer otras vidas, el poder ser malvado si eres una persona buena, o el poder ser bueno si eres una persona malvada. Pues José Antonio, muchísimas gracias, acabamos aquí. Muchas gracias por esta perspectiva, hablar de teatro y de cultura. Muchísimas gracias. A vosotros, por supuesto, muchas gracias. I nosaltres ens veiem la pròxima setmana amb una altra entrevista en profunditat, així, En Companyia.